si no hacemos algo y no cambiamos este panorama, para el 2050 la resistencia bacteriana va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial por sobre todos los cánceres y enfermedades cardiometabólicas, porque no va a haber antibióticos para tratar infecciones. ¿Qué son los antibióticos? ¿Cuándo usarlos? ¿Cuándo definitivamente no hacerlo? Las ventajas, las desventajas y sobre todo los riesgos que hay en torno a estos medicamentos. Te lo contamos aquí en Escuchar para Sanar en una nueva edición de la mano de la doctora Grace Salazar, especialista en infectología del Hospital Vos Andes. Hoy les tenemos, como en cada edición, un tema muy importante y también muy interesante. Evidentemente de la mano de profesionales del Hospital Vos Andes que nos acompañan para tener esas herramientas clave en el día a día. Y hoy en particular porque en este mes conmemoramos la Semana Mundial de la Resistencia a los Antibióticos. Vamos a saber por qué es importante, cuáles son las alertas que debemos tomar en cuenta de la mano de la doctora Grace Salazar, que es experta en infectología justamente del Hospital Vos Andes Quito. Doctora, qué gusto tenerla en esta nueva edición y bueno, sabemos que nos trae información de primera mano e información que es muy importante para ese día a día. Así es, mucho gusto, gracias por la invitación. La verdad es un tema muy importante, es muy apasionante, debido a que bueno, en los últimos años hemos tenido y no hay las alertas suficientes, pero tenemos cada vez más casos de resistencia, pacientes que no tienen antibióticos para tratarse y obviamente hay muertes ya relacionadas a esto. Entonces es un tema muy importante. El concienciar primero que existe este problema, luego responsabilizarnos, saber qué podemos hacer nosotros para evitar este problema, porque de pronto va mucho más allá de gobiernos, de políticas, pero yo puedo hacer algo como ser humano y como persona. Y justamente para eso le tenemos aquí, mi doc, para tener estas, insistimos aquí en Escuchar para Sanar, herramientas para tomar buenas decisiones también, sí. Y en este caso puntual para ser responsables en el consumo de los antibióticos justamente. Doctora, cuéntenos primero, vamos ahí haciendo un paneo, ¿no es cierto? ¿Qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer en lo que se refiere a los antibióticos? Bueno, lo primero que hay que conocer es que, como todos los medicamentos, los antibióticos son sustancias que tienen un potencial efecto bueno y positivo para nosotros. Nos curan de infecciones, no de todas las infecciones, pero también pueden tener potencialmente sus eventos adversos, como todo medicamento. Yo me puedo comprar un medicamento en la farmacia que es de venta libre y puede tener alergias, reacciones adversas medicamentosas. La reacción adversa medicamentosa más preocupante de un antibiótico es la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Es la adaptación de las bacterias para que estos antibióticos ya no sean efectivos para esa enfermedad. Y esto no es nuevo, esto es algo que pasa desde que se inventaron los antibióticos. Desde que se inventaron los antibióticos, los expertos dijeron, vamos a utilizarlos, pero va a haber un momento en el que ya no van a ser efectivos. ¿Por qué? Porque las bacterias llevan adaptándose a este planeta millones y millones de años antes que nosotros. Tienen evidentemente mucha más capacidad de adaptabilidad, de mutar, de cambiar para adaptarse al medio. Y si nosotros le damos un antibiótico, lo que sucede es, y hemos visto y la bibliografía mundial lo ha dicho, es en unos años estas bacterias ya adquieren mecanismos para evadir la actividad de estos antibióticos y permanecer activas y producir enfermedad. Doctora, qué bueno que usted menciona el tema de las bacterias, porque sabemos que hay antibióticos para bacterias, para virus, ¿para qué más, Doc? Es decir, hagamos un pequeño recordatorio primero de qué es un antibiótico y para qué frentes se pone en acción. Claro. El Grupo Global de Medicamentos para Infecciones se llama antimicrobianos. Eso abarca los antibióticos que son específicamente para bacterias. Tenemos los antiparasitarios que son para parásitos. Tenemos los antivirales que son para virus. Ahora sí, muchas de las infecciones que tenemos no requieren un tratamiento de este tipo. Algunas se curan solas por nuestro sistema inmunológico, muchísimas. Algunas sí requieren un antibiótico puntual. No para todos se utilizan los mismos antibióticos y es por eso la importancia de, bueno, si yo me enfermo, primero, ¿cuál es la causa de esta infección, no? Discernir de si primero necesito algún tratamiento especial y de toda esta amplia gama de antimicrobianos que hablamos, ¿cuál necesito, si es que lo necesito y por qué tiempo, etcétera? Doc, y así como usted nos comparte herramientas, yo estoy segurísima que nos va a alar la oreja también, porque si ya sentimos un malestar, que nos duele la garganta, que el oído,
corremos a la farmacia y lo primero que hacemos es decir, ¿qué me recomienda? Y ahí es donde podemos estar cometiendo un pecadillo que puede convertirse en algo muy, muy delicado. Exacto. Bueno, hay que recordar que hay medicamentos que son de venta libre porque el potencial beneficio puede ser mayor que los eventos adversos. Pero esto no es el caso de los antibióticos. En este país, vender antibióticos sin receta médica es penado. Es decir, yo no podría ir a pedir y la persona que vende no me podría vender sin una receta médica. Por esta situación mundial que atravesamos de la resistencia a los antibióticos. Es una medida mundial, no solamente en este país, es algo que se hace en todo el mundo, porque son medicamentos delicados. Entonces, claro, tenemos varias costumbres que podemos cambiar. Es decir, lo primero es, a veces veo que le recetaron a mi familiar esta medicación, entonces yo creo que me siento igual y me compro lo mismo. Lo otro es, tengo ahí medicamento que me tomé hace 2 años y tengo ahí, entonces hoy me tomo lo mismo. Y lo otro es ir a pedir en la farmacia. Y hay que recordar que en la farmacia lo que hay es vendedores y el vendedor te va a vender lo que tú quieras. Siempre y cuando tú pagues, no hay problema, él te va a vender. Pero esto es bueno, realmente está bien que te tomes, sobre todo antibióticos sin receta. Pues no, porque recuerden que primero hay una amplia variedad de infecciones que está causada por gran variedad de microorganismos. Cada persona es diferente y por lo tanto hay que evaluar qué es lo que tiene en ese momento cada paciente, si requiere o no este antibiótico y el tiempo, la dosis de acuerdo a cada variabilidad de cada persona. Por lo tanto, la decisión de utilizar un antibiótico no es sencilla y debe hacerlo siempre, obviamente, un médico bajo una revisión clínica. Así que, Doc, ya sabemos, nada de ir al primer síntoma a usar antibióticos, ¿no? Es decir, ¿qué me recomienda? Ya detachamos eso de la lista, al menos desde hoy en adelante ya sabemos que por ahí no va y sobre todo recordar siempre el uso responsable de los antibióticos. Y ahí también puedo hacer una énfasis en algo súper importante que es la mala prescripción y automedicación de antibióticos. Bueno, no se da solamente aquí, es en todo el mundo y las primeras causas suelen ser las infecciones respiratorias, las gripes que no necesitan antibióticos. Es decir, cuando yo tengo moquitos, tos, estornudo, faringitis o incluso fiebre, la gente va a se automedica y es la peor, el peor uso, digamos, la peor prescripción del uso de antibióticos porque usualmente son infecciones virales que no requieren antibióticos. La segunda causa son las diarreas. La gran mayoría de pacientes que tienen diarrea, la diarrea va a pasar sola y no hay ningún antibiótico que corte ni cambie la evolución de la enfermedad. Y usualmente eso también hacemos. Siempre cuando hay diarrea, alguien quiere tomar antibiótico, cortarse con antibiótico, que es un mito. Y lo otro son a veces las infecciones del tracto urinario en la mujer, sobre todo, porque hay presencia de orinas que a veces mal interpretamos como infecciones en las cuales no deberíamos usar antibióticos. Bueno, ya tachamos que no y ahora vamos a que sí. Y de seguro el primer paso es vaya a un médico y vaya a los especialistas que seguro van a guiarnos como debe de ser y más aún tomando en cuenta el panorama que nos acaba de describir, doctora, para este uso responsable. Claro, es difícil generalizar y decir que sí se debe hacer, pero lo mejor es siempre, si yo estoy enfermo, de pronto darte un tiempo de un día, evaluar la enfermedad, ver si es posible cortarla con analgésicos, algo para la fiebre, y si es que esto persiste, evidentemente requiere una evaluación de mis síntomas hoy, porque no son los mismos que tuve ayer, hace varios años, o que mi familiar tiene, para que puedan ayudarme y orientarme en cuanto a la sintomatología. Porque de lo contrario fomento esto que es la resistencia bacteriana, que como ya habíamos conversado, se ha vuelto un problema y una crisis mundial, tanto que desde hace 10 años instituciones gigantes como el control de prevención de infecciones en Estados Unidos, en Europa, la ONU, ya se han reunido para decirnos, por Dios, tenemos que hacer algo porque si no hacemos algo y no cambiamos este panorama, para el 2050 la resistencia bacteriana va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial por sobre todos los cánceres y enfermedades cardiometabólicas, porque no va a haber antibióticos para tratar infecciones. Es decir, de alguna forma, el cuerpo, al no hacer un uso responsable, se va blindando, ¿no? Y dice, bueno, para una enfermedad que realmente requiere este tipo de medicamentos ya no va a ser eficaz. Exacto. O sea, lo que sucede es cuando yo me tomo un antibiótico, sea bien prescrito o mal prescrito, inevitablemente va a haber resistencia. Inevitablemente. ¿Por qué? Porque yo vivo con millones y millones y millones de bacterias en el intestino, en la piel, en los ojos, en los oídos. De hecho, nosotros somos más bacterias por peso molecular
somos más bacterias por células que humanas, ¿ya? Entonces, tenemos muchísimas bacterias, pero estas bacterias son buenas. Nos ayudan a metabolizar vitaminas, nos ayudan a consumir alimentos, nos protegen la piel. El momento en que yo consumo un antibiótico no es activo para una sola bacteria, es activo para un montón de bacterias y matamos las bacterias buenas que viven con nosotros. Conforme usamos los antibióticos, ellas mueren y se quedan bacterias que tienen más potencial de tener resistencia, es decir, las que ya se blindaron para ese antibiótico y las que me pueden producir enfermedad. Y me quedo con esa resistencia. Para agravar el problema, esta resistencia que ahora yo tengo en mi cuerpo la puedo transmitir a mis familiares, porque las bacterias yo las transmito a través del tacto. Es decir, si yo ya me quedé con resistencia y tengo bacterias resistentes en mi piel, yo puedo tocar a mi familiar, a mi hijo, a mi abuelo, a mi madre y pasarle estas bacterias resistentes. Y esto es lo que hace tan serio el problema, porque se transmite y se selecciona la resistencia. Y ahí se quedan estas bacterias conmigo hasta por 2 años después de tomar antibióticos. Por lo tanto, esto es lo que es un problema que a veces no es visible, ¿no? Porque uno no ve las bacterias y se siente seguro, pero están ahí. Y seguro que no sabíamos de estos datos, ¿no? Porque no es solamente el uso responsable para nosotros. Ahora nos acabamos de enterar que además de este uso responsable de los antibióticos, también implica cuidar a todo nuestro núcleo, no solamente familiar, ¿no? Podemos hablar de los lugares de trabajo, los lugares de estudio. Es decir, si hacemos un uso responsable, de alguna forma nos estamos blindando todos. Exactamente, es para todos. Porque tal vez si yo adquiero una bacteria resistente, yo tengo mi inmunidad buena, normal, y puedo vivir con ella. Pero tal vez tengo un abuelito que ya el adulto mayor tiene una susceptibilidad a estas bacterias mayor que yo y le transmito y él es el que desarrolla la infección. Tal vez alguien fue a un hospital a visitar a un familiar y en ese transcurso en los hospitales sabemos por las condiciones de los hospitales que hay bacterias resistentes y toco los mesones y toco las mesas y ahí están las bacterias y me las llevo. Y no solamente con esto en el tema de la salud, ahora hay el problema de la agricultura y el problema de la ganadería y de las plantas. Recuerden que esto tal vez lo han escuchado previamente, el uso de antibióticos indiscriminado en la ganadería es un problema enorme porque este ganado, esta carne que yo consumo también está creando problemas de resistencia porque consumo residuos de antibióticos y esa presión hace que estas bacterias también cambien y en la parte ganadera de hecho ha habido descubrimiento de bacterias resistentes porque los animales reciben muchos antibióticos y eso también es un problema grave. Doc, usted me trae a la memoria, hace poquito en Quito hacían un estudio sobre el río Machangara y uno de los especialistas decía, si seguimos contaminando esas aguas, entre otras malas prácticas, nos van a regresar las bacterias en la lechuga, nos va a regresar en el tomatito de la ensalada diaria. Entonces ahí viene otra de las importancias de este uso responsable, bueno, y de tantas otras prácticas de las que debemos hacernos eco, ¿no? Sí, ahora, hay un enfoque actual que se llama Una Sola Salud, en el que se promueve también a través de, no solamente para la resistencia, sino para otras enfermedades, en el que concienciemos que nuestra salud no solamente depende de nosotros, sino también de políticas nacionales y mundiales que ayuden a regular el uso de antibióticos en el ganado, porque si el ganado usa antibióticos, el popó va a ir con ganado, el popó termina en las aguas residuales riegan los vegetales y entonces nosotros consumimos al final todo eso. Y se forma una gran cadena. Y se desencadena una gran cadena de resistencia, que es lo que actualmente estamos viviendo. Doc, para ir cerrando, después de haber tenido estos elementos que yo estoy segura de que no vamos a pasar por alto, en el caso de que ya tenemos la responsabilidad de ir a un médico, a un especialista, y si necesitamos un antibiótico, tenemos una prescripción, ahí ¿qué no se nos puede pasar por alto? Desde tomar la dosis adecuada y qué otros datos. Exacto. Si uno necesita un antibiótico, después de que ha sido obviamente valorado por un médico, es porque realmente lo necesita. Usualmente tratamos de utilizar el menor tiempo posible para que sea activo. El tiempo es no definido, es decir, lo define el médico de acuerdo al paciente, al tipo de infección. Y una vez que yo tengo una prescripción, evidentemente tengo que comprar el tiempo que el antibiótico ha sido prescrito, tomarlo idealmente a las horas aconsejadas, de la forma que me aconsejaron, con 5.000, etcétera, para que sea activo de la mejor manera, terminar esa prescripción y segundo, no volver a usarla por ninguna circunstancia porque cada episodio de enfermedad es distinto.
No recomendarlo tampoco darle ni al perrito, ni al hijo, ni al primo, porque cada infección que uno presenta debe ser evaluada en un contexto distinto. Exactamente, doctora. Qué gusto haberle tenido acá en Escuchar para Sanar, para tener estas herramientas tan importantes para ese día a día. Y creo que nos quedamos ahí con algunos elementos importantísimos, como el que este uso responsable nos protege a todos. Y también recordarlo justamente en la conmemoración de esta Semana Mundial, que tiene que ver justamente con la concienciación del uso responsable de estos medicamentos. Sí, y lo único de pronto importante mencionar es que hay ya bibliografía desde hace 10 años que, un poco fatalista tal vez, no quisiera pensar que esto suceda, pero es posible, que nos indica que si no hacemos nada vamos a vivir una era post-antibiótica, es decir, previo a los antibióticos la gente se moría porque no había tratamientos para infecciones. Llegaron los antibióticos, la sobrevida incrementó, pero vamos a tener probablemente una era que sea de post-antibióticos. No va a haber antibióticos para estas enfermedades y hoy se llama una pandemia silenciosa a la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque es una pandemia que nos está afectando, pero no hacemos mucho para abordarla, ¿no? Para sacarla a la luz. Y las prácticas diarias sí hacen la diferencia. Queremos agradecer una vez más a la doctora Grace Salazar por acompañarnos, por compartir su conocimiento y sobre todo para seguir poniendo un granito de arena para cuidar nuestra salud. Muchas gracias.